Buenas noches, ¿cómo están, hermanos? Bienvenidos a un capítulo más de Diálogos. En esta ocasión estamos en la serie sobre discipular. Espero que hayas visto los capítulos anteriores, pero si no, pues una buena oportunidad también para hacer un recordatorio. Mi nombre es Rocío Estrada y me acompaña. Juan Diego Vargas. Un gusto estar aquí con ustedes y espero que sea algo de bendición para sus vidas este diálogo de hoy. Pues como les habíamos mencionado, estamos en la serie de discipular y vamos a ver hoy específicamente las objeciones de discipular. Pero antes vamos a recordar un poquito lo que hemos visto ya en capítulos anteriores acerca de qué es discipular. Y en pocas palabras podemos decir que discipular es ayudar a otros a seguir a Jesús, ¿no? A ayudarlos, haciéndoles un bien intencional para su vida espiritual. Entonces, teniendo eso en mente, que es ayudar a otros, ¿qué implica discipular? O sea, discipular no solamente es el deseo de que otros crezcan en Cristo, de que otros conozcan con profundidad al Señor, sino también es acción, es acción. Y pues en esa acción está incluido pues buscar, ¿no? Acercarse a las personas y en el hecho de dar la iniciativa, podemos también nosotros a veces ser rechazados y exponernos al rechazo. A nadie le gusta ser rechazado. Pero nosotros como hijos de Cristo, hijos de Dios, sabemos que debemos demostrar a Cristo aún en esas situaciones, ¿no? ¿Qué más implica discipular? Discipular implica ser modelo. Y esto es algo muy importante, de verdad que, y muy demandante de uno que, como discipulador, ¿no? Porque ese modelo de fe, ser modelo de hermandad, ser modelo Estudio. de estudio, de trabajo, de ejemplo, en donde estamos nosotros desarrollándonos. Entonces, eso es algo esencial, muy demandante, que implica acción, ¿no? ¿Qué más podemos decir? Que es enseñar. ¿Y qué te implica enseñar? Enseñar te implica prepararte, capacitarte. Y si tienes que, de pronto, estar en tus devocionales, muchos de nosotros, me incluyo en algunas ocasiones, que agarramos la Biblia y el devocional, listo, ya lo leí. No, 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 o sea, implica que tus devocionales sean profundos para que tú también tengas algo que decir cuando inicies unas conversaciones espirituales con tu discípulo. Entonces implica enseñar, implica amar, pero amar por sobre todo a Dios, ¿no? Porque este es un servicio que nosotros hacemos en amor al Señor, pero también en amor al prójimo. Entonces implica amor. Y hay un punto muy importante que es humildad, porque cuando uno está como ejemplo, como modelo, enseñando, puede llegar el egocentrismo a nuestro corazón y hay que tener mucho cuidado con eso porque nosotros debemos ser humildes como Cristo nos muestra. Nuestro modelo de discipulado es Cristo. Entonces, vivamos en esa humildad y no sigamos las tendencias de este mundo, ¿no? Porque digamos que en la vida secular, cuando vemos a alguien que es ejemplo, es modelo, alguien que debemos servir, ¿no? Eso es algo que está en el mundo común y corriente. Pero en Cristo es diferente, ¿no? En Cristo, el que es mayor es el que sirve y da la vida por otros. Entonces, ese debe ser nuestro ejemplo a seguir. Cristo va a ser siempre nuestro ejemplo a seguir cuando hablamos de discipular. Así es. Pero nuestro tema de hoy son las objeciones a ser discípulos y a discipular. Entonces, Juan Diego, cuéntanos qué podemos nosotros
tener en cuanto a estas objeciones? Cuéntanos. Bueno, pues en el capítulo que vamos a exponer hoy, pues hay 7 objeciones que muestra el autor y pues nosotros vamos a ir una por una mostrándoles cuáles son nuestras respuestas y las respuestas del autor, pues para que se entienda, pues cómo el discípulo y el discipulador pueden ser, por ejemplo, en la objeción uno dice, este discipulador no es ideal. Entonces un discípulo puede decir, no, este discipulador no es ideal porque, pues, a veces es muy grosero o pues no le siento como esa chispa que le veo a otros discipuladores. Entonces lo que el autor nos muestra es que no todo el mundo es ideal, o sea, nadie es perfecto. El único perfecto era Jesús. Entonces, pues yo hice una búsqueda y pues me acordé que en jueces hay bastantes jueces que Dios los toma como los más débiles de todos los del pueblo y los lleva a la grandeza, o sea, los lleva a ser unos buenos discipuladores. Por ejemplo, aquí tengo Gedeón. Ujú. Gedeón era una persona que él hasta mismo dice en jueces 6:15, dice él le responde al ángel que le está invitando a que sea un juez y le dice, Ujú. ah, Señor mío, ¿cómo que salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, o sea, la familia era pobre. Ujú. Y dice, y yo el menor de la casa, o sea, él se estaba viendo como el más débil de todos. Ujú. Entonces toca tener en cuenta eso, o sea, el discipulador puede que sea no perfecto, pero lo importante es que Dios lo está utilizando Ujú. para que él sea el ejemplo a seguir. Ujú. Porque si sigo la historia de Gedeón, él lo que hace es lleva un ejército de 300 soldados contra 20.000, creo que era. Wow. Y ahí se demuestra que no, o sea, Gedeón no era o sea, no era por Gedeón que ganaron la batalla, sino porque Dios lo estaba utilizando y Dios era el que hace las cosas. Es cierto. Y eso es algo muy importante, ¿no? Porque nosotros no podemos basarnos en nuestras habilidades de pronto personales para un discipulado, sino tenemos que basarnos en lo que Dios nos ha dado Así es. y lo que Dios obra a través de nosotros para que seamos instrumentos para llevar a las personas al conocimiento de Cristo. Y eso es muy valioso. Ninguno va a ser perfecto, es verdad. Ninguno va a tener todas las características que tuvo Cristo en su perfección eh, para, para hacer un discipulado. Pero en medio de nuestra imperfección, Dios nos utiliza como instrumentos. Y es muy bonito. Gracias por esa palabra de Gedeón que nos anima, ¿no? Nos anima mucho. Otra objeción que hacen las personas es la siguiente. Dice, si una persona siempre va a estar escuchando al discipulador, podría no someterse a otras autoridades que esta persona tiene, digamos, pastores, maestros, autoridades generales, o sea, etcétera. Entonces dice, eso podría generar un problema. Y eso no es tan cierto así. No, nosotros tenemos que tener en cuenta que nuestro discipulado es cristiano. ¿No? Entonces, si nosotros hacemos este discipulado basado en Cristo y basado en la palabra de Dios, podemos nosotros poner siempre en claro que las autoridades están dadas por Dios y nos debemos a una sumisión apropiada a aquellas autoridades que Dios nos ha puesto. Eso es lo que dice la palabra de Dios y eso es lo que en la que se debe basar el discipulado. No podemos, o sea, si estamos hablando de personas que quieren tener la autoridad y guiar a las personas en sus propios pensamientos, estamos errando, ¿no? Eso no es un verdadero discipulado. Un discipulado es llevar a las personas a Cristo. ¿Y cómo las llevamos? Por la palabra de Dios. Así es. Entonces, la palabra de Dios misma nos va a enseñar cómo someternos apropiadamente a las autoridades y cuáles son las cosas importantes que Dios nos muestra a través de su palabra. Y entonces, esa es una objeción
que ponen de pronto muchos para no comenzar con el discipulado. Entonces los animamos a que puedan ustedes hacer caso omiso a esas objeciones o a esos comentarios que hacen. ¿Cuál es la siguiente objeción? Listo, la siguiente objeción es, todo esto parece egocéntrico y orgulloso. Eso es una objeción que hacen los discípulos. Y pues bueno, el autor, y yo estoy de acuerdo con él, pues puede que parezca así, pero el discipulador cristiano no es que sea egocéntrico ni orgulloso, sino que pues más bien es como un acto de humildad mostrándose, dándole a entender al discípulo que lo importante en la vida es seguir a Cristo. Ujú, O sea, ¿cómo, cómo puede el discipulador esto ser orgulloso si lo que está intentando es darle la verdad al discípulo? O ujú. sea, Y que el modelo es Cristo, ¿no? O sea, sí, exacto. O sea, todo, cuando uno empieza a entender la Biblia y uno empieza a entender la palabra, uno se da cuenta que el discipulador lo que busca es que el discípulo conozca la verdad. ¿Y quién es la ujú, verdad? Dios. así ¿Y es. quién es Dios? Cristo. Ujú, Entonces, los cristianos somos llamados a buscar la verdad y el discipulador lo que hace es lo que tú viste al principio. El discipulador es una ayuda para el estudio de la palabra. ujú, Él va acompañando al discípulo ujú, a buscar de Dios. Entonces, cuando dicen que es egocéntrico y orgulloso, pues a mí me parece que es más bien, como te decía, un acto de como un compañerismo, de ayuda ujú, para que otros conozcan la verdad del mundo. Porque, o sea, por la ignorancia se perdió mi pueblo, dice en la Biblia. ujú, Y pues, o sea, si uno cree firmemente las cosas, uno no tiene que ocultar la verdad. O sea, ujú, si uno cree totalmente con fe que Dios es el camino y la verdad y la vida, pues entonces uno quiere que las personas también conozcan de él. ujú. Sí, y así como Cristo, en medio de su autoridad y poder que él tenía, jamás tomó eso como orgullo, sino por el contrario, él fue ejemplo de humildad, ¿no? Entonces, y sirvió con amor a otros. Entonces, ese debe ser también nuestro ejemplo, ¿no? O sea, yo sé que el corazón de las personas, el corazón humano es engañoso y puede tender al orgullo, pero el discipulador es donde más debe estar cerca de Cristo, aprendiendo de Cristo, sometiéndose a Cristo, para que esas tendencias propias de nuestra carnalidad no salgan, no broten de nosotros, por el contrario, broten los frutos del Espíritu, ¿no? Sí, Y que brote también esa misericordia a otros, ese amor a otros, y que con humildad podamos guiar a otros hacia el conocimiento del Señor. Entonces sí, así es. es importante. Acá hay otra objeción que a mí me parece también como una excusa, bueno, que dice, a mí no me gusta meterme en la vida de otros o imponerme a otros, ¿no? Entonces, y por eso no hacen el discipulado. Pero en realidad tenemos que entender que discipular es un mandato de Dios, ¿no? En su palabra Él nos dice, id y hacer discípulos. Amén. Y es un mandato que cumplimos primero por amor a Dios, porque estamos profundamente agradecidos por la obra que Él hizo en nuestras vidas, por el sacrificio de su sangre, que nosotros en amor respondemos a ese mandato. Y segundo, que nosotros en respuesta a ese mandato, en mostrar misericordia y amor y mirar al otro con los ojos como Cristo lo ve, nosotros debemos iniciar un discipulado o discipular
en una forma bíblica cristiana, ¿no? Así es. Y en un discipulado cristiano se trata de dos personas en acuerdo. Uno se dispone a enseñar, se dispone a mostrar, a prepararse, a tomar acción, como les dije al inicio, y otro se dispone a aprender, porque también debe haber una disposición de ser discípulo, ¿no? El de querer aprender más del Señor, el de poder crecer en eso. Entonces, sí es un acuerdo entre dos personas, ¿no? Sí, pues cuando yo leí esa, yo dije como, pues sí es como un poco meterse en la vida del otro, pues porque no es que uno no le vaya a hablar, o sea, Ujú. le tiene que hablar obviamente, y Exacto, tiene que mostrarle, y tiene que enseñarle, y pues para mí sí es como un poquito meterse, pero en el buen sentido. exacto. En preocupación, Ujú. en amor, en deseo de poder ayudar a la otra persona. Así es. Es correcto, es correcto. ¿Qué más tenemos? Bueno, la siguiente objeción, la quinta es, dice, no lo necesito. Quiero decir, seguro que las cosas más importantes acerca de la vida cristiana son evidentes, así que estoy demasiado ocupado para que esto sea una prioridad. Y yo les respondo, las cosas más importantes de la vida cristiana no son evidentes. O sea, Ujú, yo he sido cristiano desde nacimiento y hasta como mis 23, 24 aprendí muchísimas cosas que yo creí que ya sabía, pero hasta que no leí y no hice discipulados, o sea, no aprendí en un discipulado y todo, ujú, no me di cuenta. Entonces, esa respuesta de yo todo lo puedo solo, no necesito a nadie, no es porque hasta en la palabra sale que una rama sola se quiebra muy fácilmente, pero ujú. en grupo es más resistente. Nosotros necesitamos de la comunidad, nosotros necesitamos de que nos acompañen, de que nos enseñen, porque, o sea, uno leyendo solo la Biblia, uno puede hacer sus propias interpretaciones, pero puede que estén mal. Ujú, Uno necesita de la interpretación de otros y ahí aprendiendo en grupo es como ujú, uno llega a la verdad. Por ejemplo, en mi familia hacemos un grupo los jueves ujú, y he estado aprendiendo bastante en esas noches. Y yo consideraba que yo no necesitaba eso, o sea, yo consideraba que yo no solo con leer la Biblia todas las noches y ya ujú. salía del paso, pero uno sí necesita de la comunidad porque hay veces que uno está acá, uno está decaído, uno ya como que está como quemado, como que ya no quiere Sí, es cierto. como que ya no quiere seguir y la comunidad lo apoya a uno, le pregunta, "Oye, ¿cómo estás? ¿Qué está pasando?" Y bueno, nada, pues estoy ahí. Y uno se dispone a abrirse y sí, a ser vulnerable, o sea, también uno se expone porque en eso, pues somos bendecidos, en eso yo creo que la comunidad es muy importante, por eso mismo que nos dice la palabra que no debemos dejarnos de congregarnos, ¿no? Sino por Sí, el contrario, exhortándonos unos a otros, ¿no? En sí, amor. Y más, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Más cuando vemos que aquel día se acerca, dice la palabra de así Dios, y es. cada vez vemos que una sociedad en decadencia, más aún cuando todo alrededor es mucho más difícil, debemos nosotros unirnos como comunidad, como hermanos, exhortarnos. Y eso es cierto. No somos llaneros solitarios, no, no, no. Sí, no Tenemos, somos llaneros solitarios. tenemos que ir en grupo y qué bonito que ustedes también como familia se unan a estudiar la palabra de Dios y a exhortarse en amor unos a otros. Sí, Bueno, acá hay otra de las objeciones que dice, esto es solo para extrovertidos. También es una excusa, ¿cierto? Esto es solo para extrovertidos. Porque no se trata de personalidad. El discipulado no se trata de qué tan extrovertido o introvertido eres. Se trata de cristianismo. Es cierto, si bien es cierto, nosotros vemos a las personas extrovertidas que eso hablan, hacen amigos, tienen un montón de gente siempre a su alrededor y no dice, uy, ¿cómo quisiéramos ser como ellos, ¿no? Pero digamos que tu personalidad va a estar relacionado con el número de personas con las que te relacionas o haces amistades. Pero no significa
que aún así seas introvertido, no puedas tú comunicar, tener amigos. Si hay algún problema y tú dices, no, yo no puedo hacer amigos, esto para mí es muy difícil, comunicarme a otro es muy difícil, te animamos a que tú puedas hablar con tu pastor, con alguna persona madura en la fe y que te ayude en ese sentido, porque ni si nosotros nos basamos en el Evangelio que habla de amor, de perdón, el Señor sana muchas cosas en nuestra vida. O sea, podemos haber vivido, sí, muchas situaciones difíciles que hayan causado algunas barreras en nuestro corazón que nos impide de pronto tener la facilidad de abrirnos a otros, de exponernos a otros. Pero el Señor en su amor y en ese amor que recibimos también expresamos amor y expresamos perdón. Y el Señor va sanando esas heridas en nuestro corazón para hacernos personas íntegras y que podamos también demostrar eso mismo que hemos recibido a otros. Así que yo sé, yo también he sido una persona muy tímida, o sea, para mí era muy difícil, incluso hablar en cámaras era muy difícil, pero el Señor hace su obra en nosotros y lo digo con certeza de corazón que el Señor es bueno y nos ayuda a sanar muchas cosas en nuestra vida para que nosotros podamos también compartir de ese mismo amor y esa misma, esas bendiciones que hemos recibido de Él. Pues para mí todavía es difícil compartir en cámara. Sí, hay muchos de Eh, nosotros, un sí. ejemplo de esto de que esto solo es para los extrovertidos, pues yo a mí siempre se me ha complicado esto de predicar, de mostrar a los demás de Cristo y pues yo he orado mucho por esto y la última vez fue totalmente gratis, que fui allá al Parque del Norte, fui invitado por una amiga, Ujú. entonces pues yo no iba a ir, pero fue una experiencia muy bonita haber predicado a la gente, porque, o sea, no se trata de decirles como, ay, mira, en este pasaje, bla, 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 sino que uno con solo orar ya está siendo discipulado, Ay, sí. porque, o sea, ahí es donde está el apoyo Ujú. para que ellos sepan que Dios los ama. Exacto. O sea, ya con eso ya es, a mí se me hace que es suficiente al principio. Y vas rompiendo barreras, ¿cierto? Porque al Sí, inicio yo sé, o sea, el inicio para todos, para muchos de nosotros, ha sido muy difícil hablar de Cristo a personas que ni siquiera conocemos. Entonces, de verdad que qué bonito que la iglesia también promueva estos espacios para que nosotros, para que Dios obre en nuestras vidas y podamos romper barreras que de pronto teníamos y conceptos y preceptos de pronto sí, en nuestra mente que nos impedía a ejercer esto, ¿no? Y mucho más en el discipulado. Así que te animamos que si tú estás relacionado con uno de nuestros casos, el Señor es poderoso, el Señor es bueno y te animamos a que puedas atreverte a ello. listo. Y ya la última objeción que tenemos es como la más importante para mí y es, no puedo disipular, soy imperfecto, falible y demasiado joven. Bueno, en pues me vi a mí mismo. O sea, literal, fue como yo diciendo esa objeción, diciendo, no, pues soy demasiado joven, no tengo el conocimiento, no soy capaz. Ujú. Y pues leyendo la respuesta del autor, pues me di cuenta que uno como persona, como cristiano, pues uno no tiene que esforzarse en las fuerzas de uno mismo, sino en las de Dios. Por ejemplo, otra vez volvemos como en la primera objeción con Gedeón. Ujú. Él se creyó el más débil, el que menos podía de su familia, y Dios lo usó a él para, para ser Ujú. ese discipulador que salvó a Israel. Ujú. Entonces, cuando uno dice soy imperfecto, sí, todos somos imperfectos. Soy falible, sí, todos somos falibles. Y pues esta de soy demasiado joven, pues a mí me parece que,
O sea, hasta los viejitos a veces dicen lo mismo, o sea, soy demasiado joven para... Sí, sí. Porque no es en las fuerzas de uno, o sea, Dios es el que lo está utilizando aún. Dios es el que lo pone a uno en las situaciones y, y lo pone a uno en esa, o sea, no es que todo el tiempo uno esté discipulando, o sea, son ocasiones que se dan en la vida en las que uno tiene que saber que, ah, listo, tengo que discipular porque yo sé esta verdad que aprendí en la palabra. Ujú. Entonces, hay que siempre estar dispuestos. O sea, cuando uno sienta, es cuando uno debe saber que, listo, aquí es donde tengo que discipular. Porque, listo, hay muchas ocasiones en las que uno puede estar con varios cristianos y listo, pasa justo la parte en la que uno tiene que discipular, pero entonces ya uno sabe, ah, listo, aquí hay otra persona que puede discipular mejor que yo. Entonces, Ujú. es también, o sea, todo está conectado, todas las oposiciones que hemos visto están conectadas porque Sí, aquí es como, ya estamos en comunidad, entonces ahí uno ya sí. puede apoyarse en otra persona que tiene más conocimientos que uno. Pero lo que el autor trata aquí con esta objeción es mostrar que cualquier persona que ya sea cristiana, que ya haya conocido las verdades fundamentales, puede discipular. Así es. Así es. Sí, y te animamos a eso, a compartir de Cristo. Hay algo importante también, creo, en ese punto, que uno dice, pero es que yo apenas tengo 2 añitos, 1 añito de cristiano. Algunos piensan que 10 años es poquito, como bien dices. No, es que yo no sé esto. Mira, aún así tengas meses de cristiano, el Señor ha obrado ya en este tiempo en tu vida. Así es. El Señor ya te ha enseñado. Y si tú eres un cristiano fiel que buscas del Señor, yo estoy segura que el Señor ha mostrado ya su palabra a tu vida, te ha mostrado su obrar en tu vida. Entonces, es de aquello que nosotros hemos aprendido sobre lo que nosotros enseñamos. Entonces, eso es lo que hemos vivido, es aquello que mostramos. Entonces, yo sé que puede ser que no tengas un conocimiento teológico extremo de todas las cosas, pero ya el Señor te ha mostrado, ya te ha enseñado y tú ya tienes un conocimiento del Señor que muchos no lo tienen. Yo te cuento una experiencia. Yo era muy joven, yo era adolescente y yo asistía a una iglesia cristiana también y nos vamos a misiones, porque en mi iglesia anterior, cuando era joven, tenemos un mes de las misiones. Mm, Entonces, es el mes de junio, si no me equivoco. mi Entonces, cumpleaños. ah, todos los grupos, adolescentes, jóvenes, todos los grupos hacían una misión y era irse a algún lugar a apoyar a una iglesia pequeña y dar de lo que Dios nos ha dado a esa comunidad. Entonces, en aquella ocasión nos fuimos, si no me equivoco, a la selva peruana. Em, Y pues, claro, el viaje, el lugar era muy, sí, es como la selva amazónica, la zona amazónica aquí, muy pobre, y la iglesia era muy chiquita. Entonces nosotros fuimos y yo tenía un temor porque a mí se me habían dado la responsabilidad de enseñar. Y entonces yo decía, no, es que yo no puedo con eso, yo no sé mucho, yo no sé, me dijo, lo que tú sabes, mi pastor, lo que tú sabes y lo que has aprendido, eso es, te conviertes en uno de los predicadores, para ellos, uno de los predicadores más teológicos que hay, porque ellos aún no han llegado a ese conocimiento que ya el Señor te ha dado a ti. Entonces, de lo que tú sabes, lo que el Señor te ha dado, de lo que tú has aprendido, eso debes de dar. Así fue. Entonces, ya hicimos el llamado a las diferentes talleres. Me encargaba de un taller y los talleres se llenaban de personas. Era mucha gente en esa comunidad y de verdad que para ellos fue relevante e importante, algo que el Señor ya me había enseñado a mí en mi vida, en mis cortos años. Entonces, más allá de nuestra juventud o vejez, el Señor te ha enseñado algo
que tú puedes dar a otros. Entonces te animamos a discipular y también a ser discipulado, porque uno dice, no, ya tengo tantos años, yo ya me lo sé todo, ¿no? Mm, Entonces, no, aún así, yo creo que todos somos discípulos de Cristo y lo que el Señor ha enseñado a Juan Diego es algo que va a ser muy valioso y que podría ser muy valioso para mi vida y viceversa. Entonces, nos debemos disponer a ser discípulos y a discipular. Así que te animamos a que puedas tú enseñar eso e iniciar conversaciones espirituales. Uno dice, pero ¿cómo hago para iniciar conversaciones espirituales? Mira, empieza a hacer preguntas. Por ejemplo, Juan Diego, ¿qué te ha hablado Dios hoy? O en esa situación que tú estás viviendo, ¿cómo ves a Dios en esa situación? ¿Qué es lo que Él te ha dicho acerca de eso? Con esas preguntas que son un poco más profundas, iniciamos una conversación espiritual. así Podemos es. también mostrarle a esa persona lo que hemos aprendido en nuestro devocional y iniciar una conversación espiritual acerca de eso. O también podemos orar por las necesidades de las personas y iniciar una conversación espiritual, un tiempo de comunión espiritual con tu discípulo. Entonces te animamos a que a que puedas iniciar un trabajo de discipulado, habla con tu pastor, con tu líder, para que puedan ayudarte también en esta tarea. Sí. Como te dije, el discipulado es seguir a Cristo, ayudarlos a seguir a Cristo, a otras personas, ¿no? Eh, bueno, para eh, seguir con el hilo de lo que estabas hablando, Ujú, eh, se me pasó por la cabeza que no hay que, o sea, yo creo que Dios utiliza, como te estaba diciendo, a las personas, pero también utiliza como el tiempo que llevamos con estudiando la palabra, porque digamos, para alguien que ya lleva 10 años, puede que sea algo obvio lo que alguien que lleva 2 meses acaba de aprender. Entonces, el que acaba de aprender lo tiene fresquito, lo tiene como, o sea, les, es tan importante para él que cuando lo habla con otra persona, es el Espíritu Santo el que lo está mostrando. En cambio, alguien que es de 10 años de experiencia, podemos decirlo, ujú, pues para él son otras cosas mucho más relevantes y puede que lo pase por alto. ujú, Entonces, es como esas etapas, porque en la Biblia dice también que al principio comen leche y ujú, toman leche y luego se come carne. ujú. Entonces, pues los que ya llevan más experiencia, pues deberían discipulares Más, a los más a lo... jóvenes, a los más nuevecitos, sí es cierto, es verdad. Y pues creemos que alguien hizo eso por nosotros también alguna Así vez. es. Si nosotros estamos aquí es porque, y hemos aprendido a seguir a Cristo, es porque alguien también nos mostró cómo seguir a Cristo. Y si vamos así sucesivamente hacia atrás, podemos llegar a los discípulos Así es. del Señor, a los testigos oculares de su poder, de su misericordia, de su humildad, de su amor hacia nosotros. Entonces, te animamos a que puedas seguir la cadena, ¿no? Hacer Ujú. los nuevos discípulos de Cristo, aquellos a quienes vas a mostrar el amor de Dios y su misericordia a través de tu vida. Sí. Bueno, creo que ha sido una linda charla. Sí. Espero que te hayas animado, nos hayamos animado y te hayas animado a iniciar este proceso de discipular a otros y Así ser es. discípulo también. Así es. Que tengas una linda noche. Gracias, que Dios los bendiga. Hasta luego.